Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar del cáncer de colon y recto, que también llaman cáncer colorectal y que es uno de los más frecuentes y es muy interesante porque si se detecta pronto se puede curar en el 90% de los casos. El problema es que no suele dar síntomas. El tema es que crece dentro de la mucosa del intestino grueso, que es la parte final del aparato digestivo, que si lo vemos en las imágenes tiene esta forma de marco, que le llaman marco cólico, con una parte derecha, que es el colon ascendente, que es en donde desemboca el intestino delgado, es más ancho, después se va haciendo más estrecho, viene el colon transverso y al final, por el lado izquierdo, el colon descendente que llega hasta lo que se llama sigma o colon sigmoideo y el recto, que es la parte final, y el ano. Entonces la función que tiene es que llegan los alimentos que ya han sido digeridos por el intestino delgado, el resto llegan de una forma más líquida y luego va absorbiendo agua y algunos nutrientes de forma que al final va haciéndose cada vez más compacto, se forman ya las heces definitivas que salen al final del aparato digestivo a través del ano por la defecación. El tema es que como es un órgano hueco, este cáncer va creciendo poco a poco, son células que proliferan de forma descontrolada y hasta que da síntomas pues puede pasar demasiado tiempo. Entonces, si lo detectas precozmente, como digo, puedes curarlo en un 90% de los casos y esto se hace normalmente por sistemas de cribado poblacional, es decir, que se hacen unas pruebas a partir de los 50 años, porque es a partir de esta edad a partir de la cual se sabe que hay más riesgo de que aparezca el cáncer de colon, pues a partir de esta edad se hacen controles de sangre oculta en heces cada 2 años y si se detecta, porque muchas veces es microscópica la sangre que aparece y no la ves, entonces si la detectan se puede hacer una colonoscopia, que esto simplemente es una endoscopia, un tubo que meten a través del ano y así pueden investigar todo el intestino grueso, todo el colon y ver si hay algún tipo de lesión. Previamente se habrá hecho una preparación con una limpieza de colon para que se pueda ver con claridad, ¿no? Este tubo pues lleva una luz con una cámara y cuando se detecta una lesión lo que hacen es tomar una biopsia y esto se analizará al microscopio y el especialista en anatomía patológica nos dirá si es un cáncer o no es un cáncer o puede ser un pólipo, que a veces el pólipo es un pólipo adenomatoso, que estos son precancerosos. El tema es que es interesante porque crecen muy lentamente, de forma que a lo mejor hasta que se transforman en cáncer pueden pasar 8 o 10 años, entonces si se extirpan pues ya haremos controles, pero ya habremos solucionado el problema. Y a veces sí que se puede detectar un cáncer en una fase inicial, que lo extirpas o se hace el tratamiento quirúrgico correspondiente y también hemos solucionado el problema. En el caso de que te hagan la prueba y salga normal, es decir, que te ha salido la colonoscopia normal, pues se hace ya un control cada 10 años. En el caso de que no haya salido bien, pues ya digo, pues se hará el tratamiento según las circunstancias. Entonces, ¿cómo se puede presentar el cáncer de colon? Pues, por ejemplo, un ejemplo típico sería un varón, que puede ser una mujer, aunque es un poquito más frecuente en varones, pero puede ser un varón que tiene unos 67 años, 70 años y que acude para hacerse un control. A la consulta no se queja de nada en específico, a lo mejor simplemente tiene cansancio y el tema es que bueno, a lo mejor es hipertenso o tiene colesterol o ha sufrido de algún tipo de patología, puede ser que sea diabético, en fin, y tiene que hacerse un control anual y le pides una analítica y sale que hay una anemia, es decir, una disminución de la hemoglobina y además una disminución de hierro. Esto es una anemia ferropénica. Entonces la persona te dice que ya no ha notado nada, que quizá un poquito más cansada de lo normal o quizá un poco más pálida de lo normal, pero a veces ni siquiera refieren eso. La exploración también es normal y en este caso, cuando una persona, un hombre concretamente, presenta una anemia de este tipo y su alimentación es normal, es decir, que no podemos atribuirlo a que no ha comido suficiente hierro o que no la ha ingerido, lo primero que pensamos es que pueda ser una hemorragia, que esté sangrando por algún lugar. Y también lo pensamos en una mujer posmenopáusica, porque si es
una mujer en edad fértil y tiene menstruaciones, lo normal es que sea por la menstruación, estas pérdidas de sangre. Pero si no, también sospecharemos que está perdiendo sangre por algún lugar, y normalmente el lugar que sospecharemos será el aparato digestivo. En este caso se pide una colonoscopia, se puede hacer una exploración, se puede hacer un tacto rectal, que muchas veces es normal, a veces tampoco se ve sangre, se podría pedir sangre oculta en heces, pero en este caso si ya has encontrado la anemia, lo lógico será hacer una colonoscopia. Le hacen la colonoscopia y ahí es donde encuentran quizá un pólipo que está sangrando, o quizá que ya tiene un cáncer de colon que hay que intervenir. Entonces esta es una situación típica que se puede dar. Entonces aquí lo que tenemos un primer síntoma inicial, que es una anemia que como mucho ha dado una sensación de cansancio, quizá un poquito de palidez y los síntomas típicos de la anemia, pero a veces ni eso. ¿Por qué? Pues porque cuando empieza a sangrar el tumor o el cáncer de forma prolongada durante tiempo, el cuerpo se va adaptando y muchas veces no hay síntomas. Pero cuidado, que a veces puede ser que sea una persona mayor de 50 años o mayor de 60, que le encuentres una anemia que realmente sí que esté sangrando y que la causa sean hemorroides o que estén sangrando. Que alguna vez la persona te lo dice, pues sí, llevo un año sangrando, no lo he consultado porque me parecía que no tenía importancia, era sangre roja, que cuando iba a defecar veía sangre, pero no consultado. Y entonces a veces puedes encontrarte una anemia, incluso una anemia importante, y haga falta una transfusión, pero que la persona no tuviera un cáncer de colon. O sea que también te puedes encontrar en esta situación. Otro caso es una persona que consulta porque empezó a sangrar hace unos pocos meses cada vez que iba a defecar, pero a veces sí, a veces no, y se ha ido dando cuenta de que en algunas ocasiones sin defecar pues había restos de sangre en la ropa interior. La persona también refiere que últimamente nota un poco de molestias en la parte inferior del abdomen y que ha notado que las heces también son como muy estrechas, como muy alargadas, como muy acintadas, ¿no? Que le llama mucho la atención. Entonces, al explorar, pues notas realmente que hay un bulto, al explorar quiere decir al hacer un tacto rectal, que hay un bulto y es posible que notes restos de sangre, ¿no? El bulto está en el canal rectal y cerca del ano. A veces incluso hay personas que pueden tener incluso dolor al hacer el tacto rectal. Entonces, al examinarlo esto el especialista y hacerle biopsias, pues detectan que realmente hay un tumor, en este caso al final del aparato digestivo, en el recto, que es un cáncer rectal diagnosticado por anatomía patológica, es decir, lo miran en el microscopio, y en este caso, si estaba muy al final y ha infiltrado el esfínter anal, es decir, la parte final, justo al final del aparato digestivo, pues hay que hacer una amputación de lo que es el recto y seguramente han de eliminar toda la zona esta anal, y entonces la persona se queda con una colostomía permanente. Las hay también transitorias, que luego se puede reanostomosar, es decir, que se puede reempalmar, pero hay casos en que no es posible, entonces se queda con una colostomía permanente y con una bolsa, es decir, que hace la defecación a través de este agujero que le han hecho en la parte lateral del abdomen. Entonces esta es otra posible situación. Y después hay otra situación, que es una persona que a lo mejor tendría que haber participado en los screenings, es decir, en los cribados de detección precoz o temprana de cáncer de colon, y por lo que sea, pues se le ha pasado porque no tenía tiempo, porque se le ha perdido el kit, por lo que sea, y a lo mejor viene a la consulta para comentarlo, no tiene ningún síntoma especial, entonces se le pide una sangre oculta en heces, sale positivo, después se le hace una colonoscopia y ahí se detecta pues un pólipo que puede ser adenomatoso, es decir, de los que después se pueden degenerar en cáncer, o simplemente se le detecta un cáncer de colon. Si hay suerte y es precoz, se hace una intervención y se ha solucionado el problema. Entonces, básicamente estas son situaciones que se pueden encontrar. ¿Cuáles son los síntomas típicos que puede presentar el cáncer de colon o el cáncer rectal? Ya he dicho que la mayor parte de las veces es asintomático porque crece en una estructura que es hueca y tarda en dar síntomas. Pero el más precoz, como hemos visto, suele ser el sangrado, que muchas veces es oculto y es lo que intentaremos detectar por los sistemas estos de cribado que llamamos de sangre oculta
en heces. Entonces el sangrado es lo primero, que puede aparecer en forma de sangre roja, que se puede confundir a veces con las hemorroides, pero en este caso muchas veces no sale solo con la defecación, como pasa con las hemorroides o las fisuras anales, sino que a veces puede ensuciar la ropa interior en momentos en los que no estás defecando. O sea que esta podría ser una situación, pero también puede ser una sangre en heces que no aparezca en forma roja, sino en forma muy oscura, como si fuera alquitrán, que esto significa que es una sangre ya digerida y que se da cuando el cáncer de colon está en el lado derecho. Entonces ha habido un trayecto más largo, se ha degradado esta sangre y entonces aparece un color muy oscuro. Hay que ir con cuidado porque a veces esto se puede confundir con una coloración negruzca de las heces debido a que estás consumiendo hierro por vía oral, como pasa con muchas mujeres que tienen algo de anemia debido a las menstruaciones, entonces consumen hierro y las heces se vuelven negruzcas, y esto no es sangre, simplemente porque se ha coloreado las heces debido al hierro. Y también puede ser por algún tipo de alimento. Lo típico es los calamares en su tinta, que pueden dar unas heces negras. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que si descartamos estas cosas, pues puede ser que esta sangre negra sea por una sangre que procede del colon derecho o de una estructura superior, porque podría ser también por un sangrado de una úlcera gástrica o duodenal que pasa por todo el tubo digestivo y que aparece por las heces en esta forma. Y después, aparte esto de la sangre en heces, está la anemia, que a veces, como he comentado en el primer caso, puede ser que lo detectes en primer lugar por una anemia ferropénica, es decir, por falta de hierro, y después sospechas que puede estar la persona sangrando por las heces, incluso sin que ella se haya dado cuenta, y esto haya ocasionado la anemia y que dé una sensación de cansancio, palidez, pero a veces no da ningún síntoma porque es una anemia que se ha producido de forma tan lenta que el cuerpo se ha ido adaptando. Otro síntoma, sobre todo en las partes más finales del aparato digestivo, es decir, cuando se produce un aumento del tamaño del tumor ya un poquito más importante, es que las heces sean más estrechas, más acintadas. A veces puede ser que sean heces caprinas también, o sea, como muy duras, redondas, pero es típico esto de las heces estrechas, que alguien te dice que le llama la atención que ha cambiado mucho el diámetro, digamos, de los trozos de heces. Entonces esto podría ser sospechoso y habría que investigarlo. También la persona te puede decir que ha tenido un cambio en el ritmo deposicional, o sea, que de repente ha notado que está más estreñida de lo normal. Eso puede ser porque ha aumentado el tumor, pero también puede comentarte que a veces tiene diarreas, ¿no? Que se va combinando una cosa con otra. Entonces esto puede estar relacionado también con esto. Y a veces esto va con un dolor o un malestar o un hinchazón abdominal, que puede ser por muchos otros motivos. Puede ser que tengas gases o que tengas algún otro proceso digestivo, pero bueno, sobre todo si tienes más de 50 años, estos síntomas hay que valorarlos. Después puede haber una obstrucción propiamente dicha intestinal, con una hinchazón, un dolor abdominal que empiece con náuseas, con vómitos, pero esto ya sería una emergencia médica y esto habría que ir a urgencia. Y aquí ya estaríamos en una fase más evolucionada. Hay personas que se quejan de que en las heces aparece mucosidad, que también podría ser, incluso mucosidad con sangre. Bueno, esto habría que investigarlo, puede ser otras causas, pero hay que investigarlo. Después, otro síntoma que se puede presentar, que es el tenesmo rectal o la sensación de evacuación incompleta, es decir, que la persona note que va a defecar, le sale poca cantidad de heces. Ha habido un cambio en el ritmo deposicional que hemos comentado antes, pero además se queda con la sensación de que no ha evacuado, de que tiene ahí las heces dentro. Entonces esto podría estar relacionado con el cáncer de colon. Y también en fases más avanzadas puede aparecer lo que llamamos síndrome constitucional, que en el vídeo en el que hablaba sobre los síntomas y signos del cáncer en general hablaba de esto, que suele ir con cansancio bastante intenso, con pérdida de peso sin hacer régimen, es decir, sin hacer ninguna dieta, una pérdida de peso sin intención, y también puede ir con anorexia, que empieza la persona a perder el apetito de una forma significativa. Entonces, si tienes cansancio extremo, que también puede contribuir la anemia, si tienes esta pérdida de peso que no tiene una explicación clara y empiezas a perderle apetito, sobre todo si además se asocia a síntomas anteriores, hay más posibilidad de que puedas tener un cáncer colorectal. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos síntomas, aumenta la posibilidad de que puedan deberse a un cáncer de colon,
si tienes más de 50 años y sobre todo si tienes antecedentes familiares de cáncer de colon. Entonces hay que evaluar en conjunto al paciente. De cualquier forma, si empiezas a presentar cualquier de estos síntomas, y sobre todo si hay muchos que están asociados, hay que investigarlo para ver si se debe a esto u a otro motivo. Después, aparte de estos síntomas, pueden aparecer otros secundarios si el tema ha evolucionado mucho, si ha habido metástasis, que las más frecuentes son las del hígado. Entonces, si empieza a destruirse la función hepática, es posible que aumente la bilirrubina, empieces a tener una piel amarillenta, que es lo que se llama ictericia, que puede ser esto por otros motivos, pero bueno, una cuestión que habría que descartar es que no sea por un cáncer de colon. Y después otro tipo de metástasis que se pueden producir es en los huesos, que esto daría dolores óseos y problemas de tipo óseo, metástasis en el pulmón, que también podría dar lugar a síntomas a este nivel, y también podría dar lugar a metástasis, es decir, que fuera el cáncer hacia el cerebro, metástasis cerebrales que también podría dar síntomas. Normalmente todos estos síntomas los valorará el médico, se hará un diagnóstico, se hará un estadiaje, se podrían pruebas complementarias también para saber cómo está afectando los ganglios, si hay metástasis, el grado de infiltración que hay, no solo para decidir el tratamiento, que el tratamiento será normalmente quirúrgico, quitar un trozo del colon, lo que se llama una hemicolectomía, que puede ser del lado izquierdo, del lado derecho, del colon transverso, ver si es necesario hacer una colostomía, es decir, como si fuera un ano con una bolsa a través del cual defecarás, que a veces es temporal hasta que la situación se normalice y entonces se vuelve a unir los trozos de colon que se han separado para que se vuelva a establecer el tránsito intestinal y que vuelva la situación a la normalidad, pero a veces, sobre todo, por ejemplo, los cánceres que están a final del recto, si infiltran el ano, a veces es posible que haya que hacer una colonostomía permanente, te quedes con una bolsa a través de la cual tengas que hacer las heces. Normalmente este es el tratamiento, un tratamiento quirúrgico que variará según la situación. En el tratamiento se quita no solo el trozo de colon, sino también se hará una resección de los vasos sanguíneos que irrigan esa zona del colon, que llevan la sangre a esa zona, las arterias que llevan ahí la sangre y también las venas que la llevan hacia afuera, y los linfáticos y también los ganglios linfáticos que hay. O sea, se hará una valoración global. Y normalmente la valoración no la hace un solo médico, sino que suele haber un comité de tumores que toma la decisión global de cuál ha de ser el enfoque del tratamiento. O sea que normalmente esto se hace en comité. Además de esto, a veces se ha de valorar la quimioterapia, que se puede hacer antes de la intervención o después de la intervención. A veces se hace antes para reducir el tumor y que sea más fácil la intervención quirúrgica, pero a veces se hace después. Y la radioterapia normalmente no se hace en este tipo de tumores a nivel abdominal, pero sí que a veces se realiza en las metástasis, ¿no?, que puedas tener en hepáticas o en otras partes del cuerpo. Pero como digo, esto lo tendrá que valorar el comité de tumores. ¿Cómo se hace la detección temprana? Pues ya lo he comentado en uno de los casos clínicos anteriores, que lo que se hace es una prueba que se llama sangre oculta en heces, es decir, una prueba para detectar si hay en heces sangre que la persona no haya visto a simple vista. Entonces, esto se hace a partir de los 50 años hasta los 69 años. A partir de los 50 años se considera que el riesgo aumenta más y es el principal riesgo estándar que se considera. Esto es lo que se haría, y en el caso de que salga positivo, pues se hace una colonoscopia y es lo que hemos comentado ya antes. En el caso de que tengas antecedentes familiares de primer grado, que pueden ser padre, madre, hermanos, hijos, pues entonces se harán las pruebas antes de los 50 años y normalmente se hará una colonoscopia, sobre todo si estos familiares tuyos han tenido el cáncer de colon antes de los 60 años. Y sobre todo, cuanto más precoz sea el cáncer que han tenido estos familiares en primer grado, pues antes te tendrán que hacer a ti el control para detectar con una colonoscopia normalmente si tienes un cáncer de colon recto.
Después también es importante saber si tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, si tienes una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, aumenta el riesgo y entonces en estas personas también harán controles y se harán controles precoces, que ya se hacen porque el especialista en digestivo ya tendrá los protocolos. O sea, en estas situaciones los protocolos son importantes. También a veces se considera si tú tienes antecedentes personales de otro tipo de cáncer, si tú ya has tenido un cáncer de mama, un cáncer de ovario, un cáncer de otro tipo, a veces ya se puede hacer unas revisiones precoces, o sea, es decir, antes de los 50 años. Pero esto ya lo tiene que decidir el especialista, el oncólogo o el especialista que se esté llevando según los protocolos que tengan en cada servicio o los protocolos internacionales que a veces van variando con el paso del tiempo. ¿Cuáles son las causas del cáncer colorectal? Pues se considera que un 75% seguramente son factores ambientales y un 25% factores genéticos. En cuanto a los factores ambientales, es muy importante porque están relacionados con el estilo de vida, el tipo de alimentación, de actividad física, de consumo de tóxicos, y es muy importante para prevenir que aparezca el cáncer de colon en primer lugar. Incluso aunque tengas factores genéticos, con mayor razón habría que incidir en estos aspectos que comentaré en la parte final del vídeo. Y después los factores genéticos se considera que puede ser un 25% porque se ha visto que un elevado porcentaje hay antecedentes familiares de primero o de segundo grado de cáncer de colon en personas menores de 60 años. Entonces es un factor que influye. Incluso hay un 5 o 10% de casos en los que hay una cuestión hereditaria, ¿no? Hay enfermedades como la poliposis colónica familiar que pueden predisponer a hacer pólipos de repetición y que de estos algunos puedan degenerar en un cáncer de colon recto, ¿no? Pólipos adenomatosos, ¿no? Hay otros tipos de pólipos que no se transforman en cancerosos, que son puramente benignos, pero estos adenomatosos son premalignos, como ya he comentado anteriormente. Y después también hay que tener en cuenta las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que te aumentan el riesgo. O sea, en estos casos de factores genéticos y enfermedades inflamatorias crónicas del colon hay que tenerlo en cuenta porque la prevención secundaria, es decir, los cribados y las colonoscopias de control, se han de empezar antes. Entonces esto ya, como he dicho, depende de los protocolos de cada sitio. ¿Cómo evitar que nos aparezca un cáncer de colon o recto? Es decir, cómo podemos prevenir que aparezca en primer lugar. Aquí el objetivo es disminuir las posibilidades de que lo desarrollemos, aunque siempre hay factores genéticos que están fuera de nuestro control. Ahora bien, lo que se recomienda es un estilo de vida saludable en el que hay que tener en cuenta la alimentación, la actividad física y la eliminación de hábitos tóxicos. La alimentación, en primer lugar, es muy importante porque el colon y al final el recto pues son unas estructuras del final del aparato digestivo que recibirán todos los residuos de todo aquello que hayamos comido y que no se haya podido eliminar. Entonces esto puede provocar una irritación crónica en la mucosa del colon que al final acabe desarrollando pólipos adenomatosos y acabe causando un cáncer de colon. Entonces por eso la alimentación es muy importante. Entonces lo que se sabe es que las carnes rojas en general, la carne de vacuno, de cerdo, pues son las que pueden predisponer más a tener un cáncer de colon si se consumen en exceso. Y concretamente las carnes que están procesadas, como por ejemplo los embutidos y sustancias similares, porque además se les ponen sustancias adicionales que pueden ser nocivas para el organismo. Entonces esto habría que disminuirlo lo máximo posible, sobre todo si tienes una predisposición familiar. Y después lo que se recomienda es una dieta rica en fibra, en vegetales, en frutas, en legumbres, cereales integrales, que hacen que disminuya esta irritación en el intestino grueso y favorecen la evacuación. También estar bien hidratado y los consejos en general que se dan de alimentación saludable. Después la actividad física, que esto también favorece el movimiento intestinal y mejora la salud en general, y también junto con la dieta pues son útiles para
controlar el peso. Es decir, lo que nos interesa también es luchar contra el sobrepeso y la obesidad, como ya lo hemos comentado muchas veces, no solo en esto, sino en otros vídeos sobre temas de salud diversos, tanto referidos al hígado como al riñón, como a la salud cardiovascular en general. O sea, la actividad física, según las posibilidades de cada uno, son muy importantes. Y por supuesto, la eliminación de hábitos tóxicos, porque muchos de estos son cancerígenos también, como por ejemplo el tabaco, y en segundo lugar el alcohol. Pues interesa que el consumo sea lo menor posible, y si se puede eliminar, mejor. Te dejo aquí otro vídeo sobre síntomas y signos de cáncer en general, de los que son más frecuentes, y concretamente al principio hablo del síndrome constitucional y síntomas que son comunes a todos los tipos de cáncer, que creo que te puede interesar. Y también te dejo otros vídeos sobre temas de salud que también son muy interesantes. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.